Buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos siguen a través de este medio. Continuando con este estudio de los últimos días que Jesús vivió antes de ser crucificado, en esta oportunidad a mí me toca hablarles de Jesús en el Getsemaní. Y vamos a ir primeramente a la palabra de Dios, el texto que se encuentra en San Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46, que nos dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue por tercera vez y volvió a orar, diciendo estas mismas palabras. Entonces vino Jesús a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. He hecho este pequeño estudio a modo de preguntas, porque al responderla vamos a tener la riqueza maravillosa de este párrafo que hemos leído. La primera pregunta sería: ¿a dónde fue? Y en este pasaje encontramos la agonía de Jesús en el huerto del Getsemaní. Y Getsemaní significa prensa de olivas. Es allí donde nuestro Señor comenzó a sentir el peso, la carga, la responsabilidad del pecado, de las enfermedades y de la liberación de la humanidad sobre él, con la que Dios comenzó a prensarle para que de él saliera aceite nuevo para todos los creyentes. Una segunda pregunta sería: ¿con quién fue? Y fue hasta el huerto con todos sus discípulos, 11 en este caso, porque Judas ya estaba tramando su traición. Cuando llegó allí les dijo: Sentaos aquí mientras yo voy allí y oro. Cristo se fue a orar solo, aunque acababa de orar en compañía de todos ellos, y esto lo podemos encontrar en San Juan, el capítulo 17, una de las oraciones más maravillosas que encontramos en la Biblia. Ahora dejó allí a 8 y tomó consigo a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Dice: son estos los mismos 3 que habían sido testigos de su gloria en la transfiguración unos capítulos antes, allí en Mateo 17:12, para ser estos testigos también de su angustia y de su agonía. Y podemos sacar una primera conclusión de esto muy maravillosa: que los mejores preparados para sufrir con Cristo son los que por fe han contemplado su gloria. A veces cuando nosotros decimos es demasiado para nosotros, es un sufrimiento muy duro, es una muy pesada carga, nos debiéramos preguntar: ¿cuánto hemos conocido la gloria de Dios? Porque aquel que conoce la gloria de Dios, aquel que puede contemplar esa gloria, está mucho más dispuesto y fortalecido
para poder soportar el sufrimiento, el dolor y la angustia. Una buena lección a tener en cuenta. Una pregunta más es: ¿qué comienza a suceder? Jesús dice: comenzó a entristecerse y a sentirse con gran angustia. Esto era una verdadera agonía. No se trataba de ningún dolor corporal, ni tampoco de un tormento externo, sino de uno interno. Y así como nos menciona en el texto de San Juan, el capítulo 11, el versículo 33, se estremeció, dice, su espíritu. Comenzó a sentir el peso de la humanidad sobre sí. Una nueva pregunta es: ¿cuál era la causa de ello? Y aquí podemos encontrar varios puntos dentro de esta pregunta. La primera es que estaba en pleno conflicto con los poderes de las tinieblas, como nos habla en un texto paralelo que encontramos en San Lucas capítulo 22, el versículo 53. También tenía que cargar con las iniquidades de la humanidad toda, y él pone sus hombros como aquel que pone su hombro para que se le cargue un pesado bulto. Así Jesús estaba aceptando de su Padre esta responsabilidad. Un segundo punto aquí es que comenzó a sentir de antemano los sufrimientos que padecería. La traición de Judas, la negación de Pedro, la maldad y la ingratitud de los judíos. Otro punto dentro de este es que por primera vez experimentaba algo diferente en su vida. Y escúcheme bien, y era el miedo a la muerte. ¿Y sabe por qué? Porque ahora él sentía el peso sobre sí de algo que nunca jamás había experimentado, y es el peso del pecado. Y como nos habla la palabra de Dios, la muerte es la paga del pecado. Nunca antes él temió a la muerte, pero ahora el pecado de la humanidad le estaba mostrando el aspecto aterrador de la muerte. Un punto más es que no hay mayor angustia y desesperación de un condenado a muerte que enterarse la fecha de su ejecución. Y Jesús se estaba enterando de ello ahora. Una nueva pregunta es: ¿qué necesitaba Jesús? Necesitaba apoyo de sus 3 discípulos. Por eso les abrió su corazón y les expuso su estado de ánimo, diciendo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En el versículo 38 encontramos esto. Con un espíritu atribulado, es un gran alivio tener un amigo en quien sentirse apoyado, en quien desahogar su pecho, en quien soltar sus congojas. Y qué bueno es aquellos que tenemos personas así a nuestro lado, que en el momento de la tristeza, de la angustia, del pesar, podemos acudir a ellos, podemos abrir nuestro corazón, podemos contar nuestras angustias, porque sabremos que estamos no solo apoyados por ellos, sino recibiremos un consejo, un consuelo de parte de ellos que aliviará nuestro corazón. Más allá de lo primero que debemos hacer es orar y entregar toda esta carga en manos de nuestro Dios. Una pregunta más es: ¿qué pasó entre Jesús y su Padre? Nos dice la palabra: estando en agonía, oraba más intensamente. Eso lo encontramos en el texto paralelo de Lucas, capítulo 22, versículo 44. Y no hay nada más oportuno que la oración cuando estamos en angustias. Una pregunta más es: ¿en qué lugar oró? Dice: yendo un poco adelante, se apartó de ellos, porque un espíritu afligido está mejor a solas con Dios. ¿Quién entiende los suspiros y los gemidos sino Dios? Y eso me recuerda al texto en el que Ana estaba suplicando en el templo por un hijo. Y ella también, con el corazón herido, destrozado como Jesús, con su alma entristecida, ella emitía
sollozos y gemidos, a tal punto que el sumo sacerdote Elí se acerca a ella y le dice: vete a tu casa, digiere tu vino y luego vuelve al templo y ora. Ni siquiera él pudo entender que esos sollozos, que esos gemidos que salían de esa alma afligida era una oración que Dios sí recibía. Una pregunta más es: ¿qué característica tiene la oración? Y aquí podemos encontrar varios puntos que nos determinan estas características. La primera es que se dirige a Dios como Padre mío. Y aunque en muchas oportunidades lo hizo del mismo modo, esto nos denota la necesidad de afecto que él tenía en ese momento. Y cuando un hijo está en aprietos, es al Padre al que acude. Un segundo punto es que su petición es: si es posible, pase de mí esta copa. Lo primero es que él llama copa a sus sufrimientos. Y note que no dice ni mar ni río, sino una copa en la que pronto se puede ver el fondo. A veces nosotros como seres humanos tendemos a magnificar las cosas y de algo pequeño lo hacemos enorme y grande. Jesús, por el contrario, podía ver que este sufrimiento, por más duro, pesado y desgarrador que sea, era una copa en la que pronto iba a ver su fondo. Pero él le ruega, de ser posible, no tener que tomarla, porque es demasiado amarga y porque son sufrimientos tan profundos que marcan su destino. Un punto más de estas características es que, aunque sea demasiado amarga o muy desgarradores los sufrimientos, la voluntad de Dios era prioritaria. Él nos dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Denota un enorme sometimiento y que no importaba cuánto dolor le iba a traer, el gozo de Jesús era poder cumplir con la voluntad de su Padre. Y qué buena enseñanza nos da en esto a nosotros. Todos queremos que el dolor pase de largo de nuestras vidas. Ninguno quiere experimentar esa copa tan amarga, esos sufrimientos tan tremendos. Por lo tanto, muchas veces rogamos a Dios que los quite de nosotros, que los saque, no importando si es parte de la voluntad de Dios, del tratamiento de Dios con nuestras vidas. Si es parte de ese moldeaje que como Él, alfarero, hace con el barro, así Dios con nosotros para formar nuestra vida, una vida más excelente y mejor para Él. Que podamos aprender de esto y actuar como Jesús, a poner la voluntad de Dios por sobre todas las cosas, aún por sobre nuestro dolor y nuestra desgracia. Un segundo punto de estas características sería: repitió su oración una segunda y una tercera vez durante una hora, haciendo la misma petición. No era para rehusar a ella, sino para pedir la gracia y la fortaleza para soportarla. También nosotros debemos aprender a beber las copas amargas que Dios trae a nuestra boca, y por muy amarga que ésta sea, porque lo que no podemos por propia naturaleza, lo podremos por su gracia. Y un punto más dentro de estas características es que su oración terminó cuando él fue fortalecido y ya estaba listo para recibir su destino. Qué hermoso es saber que cuando uno se levanta de la oración es porque Dios escuchó nuestra plegaria y porque Dios acudió prontamente a nosotros. Una pregunta más es: ¿qué sucedió entre él y sus 3 discípulos? Primer punto es que él les pidió que velaran y lo apoyaran en oración, y estos se durmieron. Debieran haber velado por amor a su maestro, pero no pudieron. ¿Sabe? Los enemigos que querían arrestarlo velaban bien despiertos, agazapados para lanzarse
sobre su presa, como nos habla en el libro de Marcos, el capítulo 14, los versículos 43 y 44. Un segundo punto de lo que sucedió entre ellos es que vino, dice la palabra de Dios, luego Jesús a sus discípulos. Esto es que él esperaba alguna clase de apoyo de ellos, pero estos le fallaron. Y él les dice, ¿no habéis podido velar una hora? Lo que Dios nos pide a nosotros siempre es algo posible de hacer. No nos está pidiendo algo extremadamente difícil, sino algo que podemos nosotros soportar y llevar adelante. Otro punto más entre esta relación entre ellos es que en su suave reprimenda les advierte que deberían velar más por ellos. Por eso Jesús les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Eso les está diciendo en el versículo 40. Y sabe, lo que le está diciendo aquí es que ellos debían estar preparados para todos los hechos que iban a suscitarse. Por eso le dice, velen, oren, para que no los agarres de improviso, para que no sepan qué hacer o qué decir. Otro punto más dentro de este es que es tan dulce Jesús, que al reprenderlos, él mismo representa por ellos una excusa. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Qué maravilloso es saber que Dios, que nos pide algo, siempre tiene en cuenta la fragilidad de nuestra carne. Y por eso se renueva permanentemente su misericordia. La última pregunta es ¿cuál fue el desenlace? El desenlace es que Jesús estaba listo y fortalecido para enfrentar a los enemigos y los hechos que ocurrirían. Pero los discípulos no lo estaban, porque no pudieron velar. Por eso el temor, por eso las huidas, por eso la negación. La pregunta para nosotros ahora es, ¿estamos nosotros velando? ¿Estamos nosotros apercibidos? ¿Estamos listos para lo que va a ocurrir? Sabemos lo que está ocurriendo en la humanidad. Muchos que no conocen a Dios y no se fortalecen en Él están aterrados por todos estos hechos. Nosotros estamos preparados para soportarlo, sabemos cómo enfrentarlos. Aquel que esté velando lo estará, al igual que Jesús, preparado para esos hechos tremendos que venían sobre Él. Y quiero terminar con esta breve conclusión. El ministerio de Jesús cambia a partir del huerto de Getsemaní. Hasta ese momento Él era el maestro, Él era el profeta, Él era aquel que introducía el reino de Dios sobre la tierra, aquel que le enseñaba con sus palabras y con sus señales lo que Dios quería instaurar en medio de la humanidad. Pero a partir de ahora Jesús comenzaría un nuevo ministerio, que es el ministerio del verdadero Mesías. Era el ministerio que Dios envió a cumplir a esta tierra, en la que Él se estaba preparando para ser el Salvador del mundo, para ser el Redentor de sus hijos. Dios te bendiga en esta noche y continuemos estudiando esto tan hermoso que nos habla de nuestro Maestro en sus últimos días antes de ser crucificado. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento.
Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus